Ana, Ana María. Sí, sí, señor. Muy buenos Ahora días. sí, Sí, ahora señor. sí. Ahora sí lo escuchamos. Ok. Compañeras y compañeros, en nombre del Comité Ejecutivo de FECODE, de nuestro presidente Néstor Alarcón, de la secretaria de Organización y Formación Sindical, la compañera Isabel, del equipo de escuela, le damos un cordial saludo a las secretarias y secretarios de nuestras filiales de FECODE. Hoy estamos en la semana número 10, donde vamos a abordar el tema prestaciones sociales del magisterio. Un tema muy importante para que cada uno de los maestros, maestras, directivos, docentes de nuestro país conozcan el régimen que de acuerdo a su vinculación le corresponde. Esto es de mucha importancia y esperamos que cada una de las compañeras y compañeros, con la exposición que va a ser nuestro primer vicepresidente, el compañero Pedro Osorio, quien hace parte también él y Domingo Ayala de la representación de FECO ante el fondo, hará este tema. Además, van a encontrar en los documentos un largo trayectoria de cómo el magisterio era antes del fondo y cómo es hoy, después del fondo creado por la ley 91 del 89. Vamos a entender la ventaja y el logro, uno de los logros importantes que ha tenido el magisterio colombiano a través de sus 61 años de lucha, fue la creación de este fondo, y donde vamos a darnos cuenta los maestros nacionales, nacionalizados, territoriales, cómo estamos. Entonces, esperamos que sea de interés para todos y todas. Asimismo, hacemos un recorderis muy respetuoso a los compañeros y compañeras para que nos pongamos al día de las tareas que están atrasadas y que durante esta semana hagamos también la tarea donde el equipo de escuela estaremos pendientes y acompañándolos para que se ejecutemos. Quedamos ya a 2 temas, porque son 12 temas, hoy estamos en el 10, entonces es allí ese llamado respetuoso. Además, pues felicitarlos a las compañeras y compañeros porque han venido juiciosamente cada 8 días, y también pues lamentablemente ayer, 1 de mayo, Día del Trabajo, no pudimos hacer nuestras movilizaciones tradicionales que siempre hacíamos conmemorando días tan importantes como es el Día Internacional del Trabajo, pero que esperamos que se haya hecho una reflexión y una comprensión de los derechos que tenemos los trabajadores y también de la unidad que se necesita para seguir conquistando nuevos logros que dignifiquen los diferentes trabajos que hacemos en el planeta. Entonces, sin más preámbulo, bienvenidos y bienvenidas. Tiene la palabra la compañera Isabel Olaya Cuero, nuestra secretaria de Organización y Formación Sindical. Compañera Isabel, bienvenida. Sí, muy buenos días, compañero y compañeras de la escuela, el compañero Pedro Osorio. Bienvenido y gracias por participar pues en nuestra escuela de formación sindical virtual. Igualmente a cada uno de los compañeros de nuestras filiales. Hoy en la 10ª semana pues de nuestra formación tenemos un tema muy importante, demasiado importante para los maestros y maestras de Colombia, y que nosotros nos toca, como decimos popularmente, maciarlo, tenerlo, ese conocimiento, porque ustedes como líderes en cada una de las regiones, los maestros, la base van donde ustedes a preguntar cuáles son los derechos que tenemos, cómo ganamos las pensiones, cuáles son las diferencias que hay entre el 2277 y el 1278, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, por eso la importancia hoy de este taller, como todos los otros, y decirle que las prestaciones que nosotros tenemos no nos las ha regalado el gobierno por la bonita cara que tenemos, porque somos negros, blancos, gordos, flacos. No, la hemos ganado en las luchas, en las movilizaciones, en los paros, con la beligerancia de FECODE y por supuesto del magisterio colombiano, hemos ganado pues todas estas prestaciones que nosotros tenemos. Y hacer desde aquí un llamado porque nosotros tenemos que tener esa solidaridad de clase entre los trabajadores. Y muchas veces tenemos, cuando empezó el 1278, muchos maestros, nuestros compañeros, que somos un solo gremio, pero que el gobierno nos dividió, nos marketizó con 2 estatutos. Entonces muchos compañeros se venían rastra o enojados con los de 2277 porque teníamos unas conquistas que se lograron, hubo muchos muertos, muchos desaparecidos, y se tenían las 2 pensiones, hasta los que fueron nombrados hasta el 31 de diciembre del 89, y podían trabajar con su salario. Entonces, como los otros no lo tienen, los del 90 hacia adelante, entonces los maestros se enojaban. No, aquí lo que nos toca es unirnos, hacer ese llamado a la unidad para ver cómo conquistamos otras prebendas para todos. Es que la lucha que tuvimos en el 2001 no fue una lucha fácil, fue muy difícil y la perdimos. Y el gobierno lo que hizo fue quitarle pues todas esas prestaciones y esa estabilidad a nuestros compañeros del 1278. Entonces ese es el llamado, compañeros, que si hoy los compañeros pueden ganar algo, nos toca estar contentos. Mire que los maestros dicen del 2277 que ya FECODE no está luchando por ellos, o por nosotros los del 2277, porque toda la ganancia últimamente son para el 278. Recuerden que nosotros para ascender al escalafón son 3 y 4 años. Ustedes en un año, cada año pueden hacerlo. Y así muchas cosas, pero aquí nos toca es unirnos pues en esa solidaridad de clase para podernos enfrentar a este gobierno y seguir ganando más prebendas, seguir ganando más derechos y arrebatar eso que nos quieren quitar, defenderlo. Las prestaciones sociales son uno de los temas que a mí más me gusta, pero los maestros nos toca apropiarnos de ellos para que no los vulneren, ¿ya? Muchas veces vulneran los derechos a nuestros compañeros maestros por desconocimiento. Y allí cada uno de ustedes tienen pues ese compromiso de orientar a nuestros maestros y a nuestras maestras. En una clase yo decía que la lucha era muy difícil, que no era fácil, pero que la victoria no es imposible. Pero para poder lograr esa victoria, para poder conseguir más prebenda, para poder hacer que el gobierno nos cumpla a los maestros y maestras de Colombia, el llamado pues a la unidad, a la defensa de todo lo que hemos conseguido con gran esfuerzo, como les decía anteriormente, con muertes y con desaparecidos que hasta hoy no sabemos dónde están. La lucha de FECODE ha sido una lucha de 61 años incansable. Y hoy, a pesar de nuestra lucha y que no solamente defendemos la educación pública, no solamente defendemos los derechos de los maestros y la educación de calidad para nuestro educando, hoy le estamos apostando a una lucha por todo el pueblo colombiano, por condiciones mejores, por tener un mejor país. A eso le estamos apostando y ustedes desde sus regiones pues tienen que ser esos motores en esas luchas con todas las otras organizaciones. Compañero Pedro Osorio, bienvenido. Usted tiene la sapiencia en este tema, usted está en el fondo, usted es abogado. Felicitaciones y bienvenido a esta clase de hoy sobre prestaciones sociales del magisterio. Y a cada uno de ustedes, compañero. Alvin, bienvenido. Vicente. Sí, bueno, gracias compañera Isabel por su introducción. Entonces, a continuación, compañeras y compañeros secretarios y secretarias
de la filial de FECODE, escucharemos por 20 minutos la exposición del compañero Pedro Osorio, nuestro primer vicepresidente, y luego pues vamos a hacer unas conclusiones. Espero que las compañeras y compañeros vayan en el chat formulando las preguntas que a bien estimen conveniente para que el compañero Pedro las vaya conociendo, y al terminar su intervención de 20 minutos, entonces iniciaremos a resolverla para luego hacer las conclusiones sobre este importantísimo tema de las prestaciones sociales de magisterio. Compañero Pedro Osorio, tiene usted la palabra. De la Secretaría de Formación Sindical, a Isabel, a Ana María, a Luz, a Orbero, a todos los secretarios, muchísimas gracias, felicitaciones, porque pues, sin quererlo se anticiparon a lo que iba a ser las decisiones en el marco de la... Yo mi última clase de Derecho Administrativo que tuve la semana pasada, mire, fue virtual y duramos 2 días sentados. Y fíjese usted, si hubiéramos sabido que esto iba a suceder y iba a ser de esa manera, habíamos anticipado un poco de actividades. Pero el tema que me compete es la esencia del magisterio, la razón de ser nuestra, que es el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, el FOMAG. Entonces aquí tenemos que referirnos a algo. Que es cierto que nuestro sistema... ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. En ocasiones entrecortado, de pronto si la velocidad del internet le falla, podría quitar el video para que le escucháramos continuo. Retiro el video. Claro que sí. Les decía que nuestro marco de salud y prestacional está definido en la ley. Entonces partimos de ahí. No sé si tenga que mostrar una figurita que es esencial cuando iniciamos las clases de derecho siempre nos enseñan esta figurita, la pirámide de Kelsen, para decir que nuestro derecho es positivo. El derecho positivo es cuando el derecho es de un Estado, en el caso de nuestro país, es hecho por las personas de manera escrita. Esa es la diferencia del derecho constitucional, el derecho de anglosajón. El nuestro es escrito, se hacen las leyes. Y arriba, en la pirámide, está, ¿quién lo diría? No con nuestra Constitución, sino los tratados internacionales ratificados por Colombia. Nuestro marco de seguridad social también está en los compromisos adquiridos con la OIT. La Constitución, las leyes, para allá voy. Entonces, nuestro derecho es reglado. Y por eso, la Ley 91 de 1989 se anticipó a la Constitución Política del 91, pero como hacia abajo en la estructura piramidal está por encima de las leyes, la Constitución, tenemos que decir que el artículo 48 de nuestra Constitución Política determina todo lo que tiene que ver con el derecho a la seguridad social integral. Partimos de que estamos contenidos en el artículo 48 con una excepción, porque para todo en general, para todo el territorio, para todo el país. Y entonces dice que habrá una norma general en la prestación, en la salud sociales de las personas. En este caso, está el parágrafo 1 transitorio de este artículo 48 que señala que el régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 812 del 2003. Entonces, está definido en la Constitución en el artículo 48. Está señalado antes de la ley 91 de la Constitución Política del 91, está determinado en la ley 91 del 89. La ley 91 del 89 es una ley especial y el Código Civil nuestro, que es de 1887, señala que las leyes especiales prevalecen sobre las generales.
así como un artículo en un decreto o en una ley posterior prevalece sobre el artículo 30 anterior al decreto, la ley especial está por encima, tiene prevalencia sobre la ley general. ¿Por qué? Porque después de la ley 91 del 89 aparece la Constitución, que es el marco general, pero después aparece la ley 100 del 93. Y diríamos entonces que como ley posterior, la ley 100 prevalecería sobre la ley 100 del 90 y el 93 sería posterior a la ley 91 del 89, por lo tanto prevalecería. Pues no, porque el nuestro es un marco especial. Y en ese marco especial, pues vale la pena resaltar unas dos o tres cositas. Por ejemplo, quienes conforman el el Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales, y señala que lo presidirá el Ministerio de Educación, la ministra o el ministro, o el viceministro, quien es el que lo preside. Y también el delegado del Ministerio de Hacienda, el delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y dos representantes del sindicato de la Organización Gremial Nacional que agrupe el mayor número de docentes afiliados, en este caso de FECODE, para decir que la composición de la Junta Directiva son 5 consejeros, de los cuales 3 hacen parte del gobierno. Por eso, muchas decisiones se toman por mayoría y siempre vamos a quedar 3-2. En esas circunstancias, tendría que contarle que en la última sesión, que fue antier, se tomaron unas decisiones por mayoría. Nosotros hicimos una propuesta y el gobierno pues, nos aplazó 3-2. También señala, eso es en su artículo 6, lo más de las cosas determinantes para mí de esta ley 91. ¿Cuáles son los objetivos de la ley? Lo hemos señalado con el compañero Domingo y con el Comité Ejecutivo de los Comunicados, que tiene 5 objetivos específicos, la ley 91. Efectuar el pago de prestaciones sociales del personal afiliado. 2, garantizar la prestación de los servicios médicos asistenciales a sus docentes y beneficiarios. 3, llevar registros contables y estadísticos de los aportes. 4, velar porque la nación cumpla en forma oportuna con los aportes que le corresponden. Y 5, velar porque todas las entidades deudoras del Fondo Nacional de Prestaciones cumplan con el pago. Está definida de una vez una condición muy especial que debe garantizar la sostenibilidad financiera del fondo y de una vez de contrarrestar esa impresión, ese estado de opinión que trata de manifestar la fiduprevisora, o nos estaríamos hablando de la fiduprevisora, que es la que maneja la plática del fondo como una entidad fiduciaria que tiene más del 90% del Estado. Así está definido en la condición en la ley 91, y que el estado de opinión que trata de crear una adversidad de parte de los maestros para decir que financieramente es inviable el fondo. Entonces, no se podría decir que es inviable porque la ley determina quién y cómo y de la manera en que debe cancelar, debe ponerse al día el Estado Central, la Nación, con las deudas que estaban cuando se creó el Fondo de Prestaciones y que puedan continuar ocurriendo por el no cumplimiento de la norma. Profesor Pedro. Señora. Perdón, profe Pedro, es que lo escuchamos intermitente. Y si a usted le parece bien, le hago una llamada y lo pongo desde el audio de mi computadora. Por favor, de una vez. Sí, señor. Digo, ¿por qué no? ¿Tengo que ver con el sonido allá con eso? Si hacemos el audio... ¿Me escuchan? Sí, sí, señor. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, sí lo estamos escuchando. Lo que pasa es que cuando su merced empieza a hablar se oye entrecortado. Entonces, si habla por el audio de la videollamada, puede poner el video y no se va a sonar, no va a sonar entrecortado. Listo, pero no suena aquí. ¿Colgamos las dos? Márcale tú. Estoy atento aquí.
¿Continúo por dónde? Sí, sí, profe Pedro, allí, a ver. Que todo esa norma, Profe, Silenciar su computador, profe. Sí, profe. Si me escuchan, entonces sigo diciendo que ¿O continúo aquí por la conexión de internet? Yo creo que yo mejor me pone ahí. Listo, por el internet. Bueno, les decía que nuestro marco de salud y prestaciones está determinado en la norma. Pero si nos vamos a la ley 100 del 93, el artículo 279, que es la ley 100, que es el marco general, el artículo 279 excluye explícitamente, señala el segundo ítem, asimismo, se efectúan a los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, regulado por la ley 91 del 89, y las prestaciones a cargo serán compatibles con las pensiones o cualquier clase de remuneración. Entonces, nuestro marco legal está determinado. Y para terminar el marco legal, pasamos a la seguridad social en el trabajo, que está definido en el decreto 1655 de 2015, que es el desarrollo, ese decreto, de la ley 1562 del 2012. O sea, todo está arreglado. No es si queremos o no, si quieren o no cumplir con los objetivos trazados, sino que la salud, lo prestacional, está definido desde la Constitución, Ley 91 del 89, Ley 100 del 93, y por supuesto en lo que tiene que ver con la salud del trabajo del 1655 del 2015. Entonces, decía en la presentación Brian y Isabel que estaban regladas las prestaciones de pensión, por ejemplo, de los docentes, y era lo que íbamos también a hablar. Pues resulta que todo este compendio de normas, que también hay que reconocer, fíjese usted, lo que dijo Isabel, nos la ganamos en la calle, cuando el gobierno del presidente Uribe en su Plan Nacional de Desarrollo, artículo 81, ley 812 del 2003, quedamos exentuados. Y a partir de la misma norma de la ley 91 del 89, a partir del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Uribe, ley 812, artículo 81, y culminando el año pasado, 25 de abril del 2019, con la sentencia de unificación 014, pues quedó definido cómo es el pago prestacional de los maestros. O sea, lo nuestro está arreglado. ¿Cuál es el problema que hay hoy con la prestacional y la salud del magisterio? Que es que quien maneja los recursos de los maestros, te digo que también los quiero ver, es la fiduprevisora. Y entonces, cuando llámese Jaime Abril, el actual, llámese el anterior Mariño o el que está, llega con una tarea. Por lo general, los funcionarios que han presidido la fiduprevisora vienen del Ministerio de Hacienda. Y el propósito que llevan siempre allá es crear una animadversión, una opinión contraria. La opinión pública y la opinión de los maestros nos dijeron
como una de las debilidades en el plan estratégico del pasado jueves, antier, que tiene el fondo prestacional, es que los sindicatos, algunos sindicatos están en contra del fondo de prestaciones sociales del magisterio. Por supuesto que ahí comenzó la pelea con el fondo. En ningún momento eso es cierto. Lo que hay es una animadversión. Terminamos la reunión, les dije la propuesta que hicimos, porque los prestadores de salud, y ojo con lo que les voy a decir para que no se presente a equívocos ni malinterpretaciones, solicitaron hace un par de 15, 20 días o un mes una redistribución económica del contrato que se presentó en la licitación pública de hace 2 años y medio. Y es que al ocurrir la pandemia, esta crisis sanitaria, que no es solamente en nuestro país como pandemia mundial, pues ellos solicitan, primero, que definan quién va a cubrir los gastos de esta pandemia. Supongamos que un maestro, y ojo con esto que voy a dar, hay 513 No le escuchamos, profe. No se le escucha. Llegaste en 513, ahí es 513. A ver. ¿Me escuchan? No. ¿Ninguno? Que Sí, hay ahí sí está. 505 probables infectados de coronavirus. De esos 65 casos confirmados al jueves. ¿Cuál es el problema? Que claro, nosotros como maestros, como usuarios, vamos a que se nos atienda el servicio médico. Eso es nuestro derecho. A nosotros no nos importa y tiene por qué no importarnos, no tiene por qué importarme a mí como maestro. ¿Quién le paga al prestador si yo me contagio? Entonces viene el otro problema. Si una eventual salida de los maestros, una de las tareas que le están direccionando algunos rectores en los establecimientos educativos para que asistan de manera presencial a las actividades académicas o a la entrega del PAE, llega a ser contagiado, ¿eso cómo se resuelve? ¿Como una enfermedad común o como una enfermedad profesional? Y si es una enfermedad profesional que debe ser profesional, pasamos al decreto 1645. Pasamos al decreto 16. En ese decreto tampoco está definido. No. Entonces, todo esto para decir que en el marco legal, el Consejo Directivo, tenemos que resolverla en conjunto con el Comité Ejecutivo, porque las opiniones, las decisiones que nosotros defendemos en el Consejo Directivo del FOMAT son discutidas en el Consejo Directivo, en el Comité Ejecutivo de FECODE. En esa instancia, para decirles que hoy nos encontramos con un grave problema. Es que el gobierno nacional, en cabeza de su vicepresidente, quien nombren, lo que trata es de que nosotros nos disgustemos, tengamos una animadversión con nuestro fondo de prestaciones, hablemos más del fondo para decir que la salud, las pensiones, las cesantías, la seguridad social, la seguridad del trabajo, la salud en el trabajo, sean atendidos como en el marco general, cada uno con una empresa privada. Por supuesto, para la nueva generación, para los docentes que están llegando, que van a ser mayoría, por supuesto, en el magisterio colombiano, tienen que defender el fondo de prestaciones sociales como una integralidad que maneje la salud, las prestaciones y los riesgos laborales. Eso en cuanto a lo público. Para terminar diciendo que esta sentencia de unificación del año pasado, que fue publicitada el 15 de mayo, el Día del Maestro, que fue aprobada el 25 de abril del 2019 y que 15 días, 20 días después, cuando firmamos los acuerdos con el gobierno nacional del pliego nacional de peticiones, pues efectivamente ya señala y se está aplicando para aquellos que reclamaron, que vamos a reclamar las pensiones, nos van a aplicar esa sentencia de unificación. ¿Qué es una sentencia de unificación? Es cuando existen fallos diversos sobre una misma pensión, porque se estaban dando fallos distintos, negando unos, favoreciendo otros, cuando reclamaban las pensiones los maestros, cuando se dan fallos
diferentes, la sala plena de Consejo de Estado, en este caso, unificó criterios y a partir de esa fecha van a liquidar las pensiones conforme al Plan Nacional de Desarrollo y Uribe, conforme a lo instituido en la ley 9, y que va a señalar unos factores salariales sobre los cuales se van a tener consideración para la liquidación de la pensión, los cuales serían solamente el salario básico, las horas extras, quienes las devenguen, y otra remuneración ahí, pero otro factor salarial. Los docentes directivos solicitaron, y también lo hizo FECODE el año pasado, que esa sentencia de unificación fuera aplicada conforme a está taxativamente ahí. Y es que el sobresueldo que le corresponde a los directivos docentes hace parte del salario. Y por eso, a partir de este año, se tomó la determinación, obviamente, cumplir con la sentencia del Consejo de Estado. Toda autoridad judicial y toda autoridad administrativa tiene que aplicar la sentencia, porque si no entraría a una situación que está definido en el artículo 48 también del régimen disciplinario, como se comenzó a aplicar, y por eso los directivos docentes que han solicitado las pensiones y que tenían pendientes su liquidación, se les consideró como factor salarial los sobresueldos. 20 minutos me dijeron, 5, 10, 15, 20. Listo, 20 minutos. Algunas preguntitas que tenían pendientes, se me olvidó decirles que por favor lo Profe Vicente, el micrófono. Yo quisiera hacer una pregunta desde Arauca. Arauca es mi tierra. Profe, vamos a regular las participaciones. Profe Vicente, había una preguntita en el chat y si tienen la bondad, levantar la manito o en el chat anotar su nombre para las participaciones, por favor. Ana María, ¿me escuchan? Sí, señor, sí le estamos escuchando. Está amable y usted me colabora ahí con los compañeros que piden la palabra, o los que formularon preguntas al compañero Pedro. Sí, el compañero Giovanni de Cundinamarca pregunta cómo el Estatuto Único garantizará los derechos adquiridos según la vinculación en el Estatuto 2277 y 1278. La profe Marisolandi, profe Pedro del Valle, me gustaría nos hiciera claridad sobre el tema de declaración de anticipos de cesantías. Hay mucha duda en el magisterio si se puede cada año o si se debe esperar cada 3 años. El compañero Andrés Aguiar va a hacer una pregunta. Entonces, profe Andrés. Sí, sí. Sí, profe, le escuchamos. Sí, lo escuchamos. No, mire, lo que pasa es que acá en el departamento de Arauca hay una dificultad muy grande, y es porque los compañeros, cuando van a hacer las solicitudes de las cesantías parciales o definitivas, e incluso muchos compañeros que ya lograron meter documentación para lo que es pensiones, el FOMAC no está generando dentro de la plataforma lo que son la documentación pertinente para que esos maestros puedan continuar con lo que es la documentación o la tramitología pertinente para ello. Y bueno, el problema es siempre, que siempre demora un poco, o digamos bastante, lo que tiene que ver con el pago de esas cesantías parciales. Esa es mi pregunta. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué solución se le ha dado? Gracias, profe Andrés. ¿Hay alguna otra pregunta como para que el profe Pedro pueda concretar en una sola intervención? Profe Luz Marina Vallejo, continúe. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, profe. Hay una inquietud porque algunos maestros pensionados que cobran es por ventanilla, les han devuelto la pensión del mes pasado. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para que el salario, para que les llegue el pago de la pensión? Gracias, profe. Cobran por ventanilla. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer alguna otra pregunta? Profe Edui. Profe Edui. Profe Edui. Profe Edui, tiene el micrófono cerrado. Buenos días para todos y todas. Buenos días.
Buenos días. Bueno, mi inquietud es con referente a la temática de hoy, es el problema de los contratos de salud, que cada 4 años ese problema se presenta. Hoy pensaríamos que este nuevo contrato, que ya lleva casi 2 años, se tendría los dientes, las herramientas para poder exigirle a los prestadores que cumplieran con un buen servicio a los maestros y a sus beneficiarios. Pero cada 4 años, inclusive, estoy leyendo la norma y dice que con la ley 91, o sea, los contratistas deberían también impartir la norma de la ley 91. Quiere decir que hoy por hoy, los prestadores de salud, por ejemplo, aquí en el departamento de La Guajira, se han hecho los sordos, que ellos no están prestando servicios a nadie, porque según ellos, los hospitales y las clínicas tienen que atender a todo el mundo, o sea que ellos están totalmente dormidos en los laureles. O sea, yo quiero saber, ya que tenemos al compañero Pedro Osorio, que es el representante del fondo, o sea, desde FECODE, ¿qué medidas? Porque sabemos que sí las han hecho, porque yo no voy a desconocer que hemos hecho desde todos los ámbitos, o sea, pero de acuerdo a la ley, a la jurisprudencia, debemos hacer algo con respecto a los nuevos contratos que vendrán en un futuro. Gracias. Gracias, profe Duy. Profe Albeiro y se prepara el profe Orlando. Profe Albeiro. Compañero, muy buenos días. Yo tengo 2 apreciaciones. Primero, la preocupación hoy, y pienso que es a nivel nacional, no solamente en Santander, es sobre el tema de la salud. Una cosa, en este momento que todas las prestadoras del servicio, para que el compañero Pedro allí pueda como ser nuestro vocero, no han prestado el servicio de salud especializada ni de cirugías, y en muchas ocasiones los medicamentos no los han entregado. Entonces, yo diría, en este lapso de tiempo que no están prestando la salud especializada, o sea, las citas de especialistas y ni las cirugías, esos dineros en el contrato, esos dineros se acumulan, o cómo es ahí para que después, en un plan de contingencia, ¿sí?, la prestadora del servicio se comprometa cuando se empiece a activar esto a que se reactiven las citas y se cumplan a cabalidad. En Santander tenemos el problema en que hay gente de 6, 7, 10 meses, hasta 1 año y más, que no les han otorgado las citas especializadas. Ese es un factor que me gustaría que el compañero Pedro dijera qué se ha hecho o qué ha contestado la prestadora del servicio o qué acciones se tienen que seguir, porque en ese momento ellos van a querer abusar porque no podemos hacerle un plantón, una movilización por la situación que estamos viviendo. Eso en cuanto a eso. Lo segundo, ¿qué ha dicho el gobierno nacional sobre el desembolso sobre la mora en cesantías? No sé si por la pandemia y por la situación que está viviendo hoy el país vaya a tener alguna afectación en el compromiso que tiene el gobierno nacional. Acuérdense que la deuda es de 1.100.000.000.000 de pesos, creo, y que la da del Ministerio de Hacienda, según el informe que nos entregó el compañero Pedro en una junta nacional. Mi pregunta es, ¿el gobierno ha dicho que va a haber interrupciones en esos pagos, en ese giro de dineros para el pago del amor en cesantías? Y la otra es buscar que las prestadoras del servicio haga entrega de los medicamentos de los compañeros y núcleos familiares que son drogas de por vida, digamos que se le haga entrega por 2 meses mínimo, porque ha sido también dificultoso para tratamientos que son de por vida y de pronto los compañeros están llegando los medicamentos y tienen que buscar la manera de salir a comprarlos. Entonces, yo sí diría que ojalá mirar esas inquietudes. Gracias, muy amables. Gracias, profe Albeiro. Profe Orlando, y si les parece, le damos la palabra, profe Vicente, al profe... Vamos con el tiempo porque ya no quedan sino 10 minutos. Pedro, sí, señor. Profe Orlando. Buenos días para todos. De verdad, no, lo único que yo quiero aportar es que nos dé de pronto luces el compañero Pedro, que es más versado en el tema, sobre el tema legal. Sabemos que cuando se demoran en pagar las cesantías podemos
ejercer la parte legal con la morosidad de las cesantías. Pero tenemos compañeros que desde el año pasado aquí en el Tolima, desde junio, se notificaron, o más bien, entregaron toda la documentación para las pensiones y vamos a llevar ya casi aproximadamente 10 meses y no les pagan. Entonces la pregunta mía es, ¿legalmente se puede tener alguna norma, alguna ley por la parte jurídica donde podamos también nosotros, fuera de la pensión que nos van a pagar, podemos instaurar también legalmente esa parte para apodos de la morosidad por el tema de las pensiones? Igualmente hay compañeros de todo Colombia que en estos momentos no les han pagado los intereses de cesantías. Legalmente también se podría instaurar alguna presión jurídica para hacerles pagar esos intereses con morosidad también. Es esa pregunta la que quiero hacer. ¿Esto? Profesor Pedro. Profe. Esto da como para una especialización. Bueno, ¿continúo? Sí, profe Pedro, continúe. Bueno, mire, nosotros hablamos de la estructura de nuestro fondo, de la Constitución, de la ley. Ahora pasamos a lo concreto y eso cómo se mastica para el maestro y concluimos en una sola situación. No tiene nada que ver el fondo. Aquí es un problema de la fiduprevisora. Comienzo por lo último, que es lo que resalta mi compañero de Santander, Albeiro. Aquí hay un problema con la fiduprevisora que fue la conclusión que les dijimos el pasado jueves. Si no fuera, efectivamente, Albeiro, si no fuera, porque estamos en una emergencia sanitaria, estaríamos en un paro nacional contra la fiduprevisora. Por lo siguiente, por todo lo que ustedes dijeron aquí, bueno, lo único que no haríamos el paro a la fiduprevisora sería por la primera pregunta. Estatuto único, queden determinados, queden definidos el cumplimiento de nuestros derechos a los clientes para los dos regímenes. Antes del 2003, dice la norma, se determinará por lo señalado en el artículo 81 de la ley 812, lo dice la sentencia de unificación del Consejo de Estado 014 del 25 de abril del 2019. ¿Escucha, Giovanni, o no me escucha? Entonces, después del 2003 viene que se va constituido en la ley 100 del 93. ¿Cómo hacemos para que eso se cumpla? Debe quedar tácito, expreso en el nuevo Estatuto Único, que se mantendrá el régimen prestacional y de salud de todos los maestros. Debe quedar. Contra la fiduprevisora, un conjunto de preguntas que conllevan a lo mismo. ¿Qué pasa con las cesantías? ¿Qué pasa con el pago de las pensiones hoy? Pues nosotros tenemos un problema con las cesantías parciales y definitivas. Es que a partir de la ley 1955, Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque, no puede haber sanción por mora. Por una razón, porque hoy, hasta esa fecha del Plan Nacional de Desarrollo, siempre la sanción por mora la cancelaba la fiduprevisora. Hoy, el responsable de la demora en el pago de las cesantías parciales o definitivas las hacen desde cada Secretaría de Educación. Hay 96 en el país. Entonces, por eso hoy no le están dando cumplimiento. Alguien mencionaba, ¿qué pasa? No puedo reclamar mis cesantías, dígale que me pague el rayo ya. No puedo reclamar las cesantías cada año o cada 3. Igual que las cesantías se pagan cuando el maestro las requiera. Ya quedó definido también en el Consejo de Estado. ¿Cómo hacemos cumplir? Viene la pregunta del compañero del Tolima. Acción de cumplimiento. Nos corresponde al FECODE proferir la acción de cumplimiento para el pago de las pensiones que está determinado en la ley 100 y que está determinado en las sentencias de la Corte Constitucional y que está definido por la superfinanciera de que en 4 meses se debe resolver el trámite, se debe resolver de fondo el trámite de pensiones de quienes la soliciten. Y más tardar 2 meses después debe pagarse. Y entonces los maestros que llevan más de 7 meses, 8, 14 meses, 18 meses,
esperando la pensión, hacen una pregunta, ¿hay cabida la sanción por mora? Yo creo que sí, porque le compete al Estado cumplir, le compete a la fiduciaria cumplir con la norma, y la norma establece posibilidades de reclamación por sanción por la demora en el trámite. Lo dijimos el jueves pasado. Viene aquí un par de preguntas que son de lo mismo. La sanción por mora, ¿qué pasó? El artículo 57 del Plan Nacional de Desarrollo, 1019-55 del año pasado, determinó 1.100.000 millones de pesos, que a 31 de diciembre del 2019 debían estar cancelados 440.000. ¿Qué pasó? Pues la FIDU previsora se hizo la pendeja con el Ministerio de Educación y han dilatado los pagos. A junio de este año debe estar resuelto el 1.100.000. ¿Qué pasaría si no se paga este año, a junio, la sanción por mora de las cesantías? Nuestra preocupación es que esa plata la reintegren al Ministerio de Hacienda. Fijémonos que estos recursos económicos no salieron del fondo de prestaciones sociales, sino que fueron determinados por una expedición de unos test por parte del Ministerio de Hacienda. Estamos en esa reclamación. Dígame, paguen la plata a los maestros, porque si no, ¿quién va a responder después? ¿El Fondo de Prestaciones Sociales? Si ya se tiene la plata de las cesantías. Me preguntan igualito. Licitación por cada 4 años. Esta licitación que se hizo hace 2 años es por 4 y dice que se puede prorrogar hasta el 50%. Realmente esta licitación es por 6 años. ¿Cómo hacer para que cumplan con el hoy en una emergencia que hay extraordinaria? Y además de extraordinaria, el otro nombre que hay es, para no decir que trágica, es pues muy complicada, porque es una situación que está generando que a los maestros que tenían medicamentos pendientes, maestros que tenían cirugías programadas, citas de medicina especializada en todo el territorio colombiano. Y en unas regiones con más afectación que en otras. Hemos mirado los informes que han entregado de Nariño, la catástrofe que hay en el Amazonas, en Villavicencio, ni de qué hablar. Entonces, es cierto que existe una área y pues muy especial, muy catastrófica, pero eso no significa que vayan a cansar, que lo que está sucediendo hoy, que está sucediendo, es que están negando los servicios normales, la medicina, las cirugías, la odontología, todo lo están negando. Nosotros tuvimos la última reunión, la más reciente, fue el jueves, que terminaron en un rifirrafe terrible. Fueron 5 horas sentados ahí con el gobierno, con los compañeros directivos, los otros representantes, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo y el vicepresidente de la FIDU Previsora y los 2 compañeros de FECODE. Como terminamos agarrados, porque también eran 4 horas, llegamos a 5, pues yo creo que la otra semana tiene que continuar el Consejo Directivo. ¿Quién sanciona hoy a los prestadores de salud? No quedó definido prácticamente en la licitación anterior los dientes que nos dijeron tener, que íbamos a tener para poderlos sancionar. Nos toca hacerlo de manera como de lugares, buscarlos, escrutarlos de una norma. Esa es la tarea de estos 2 días, para decir sanciones para que cumplan. ¿Están devolviendo las pensiones a los que cobran por ventanilla? Sí, pero aún peor, están negando el pago de las pensiones por invalidez. También una recomendación, que no vaya a parecer yo como gobernista, porque algunas veces yo soy un defensor del Estado de Derecho, yo hago cumplir la norma. Yo tengo derechos, pero también tengo deberes. Hay unos compañeros que tienen pensión por invalidez. El problema es que les dice la norma. ¿Cuál norma? La ley 100 del 93, porque no está, y también está definido en el decreto 1655 del 2015, que cada 3 años se hace una revaloración de la discapacidad que tiene el maestro. A muchos se les olvidó y pasaron los 3 años y les suspendieron el pago. Por fortuna para ellos, apareció la crisis sanitaria, porque logramos revertir, debe salir una nómina para que paguen. Cuando lleguemos al estado normal, acudan a que les revaloren su condición de discapacidad. Entonces, tiene que salir una nómina para poder. No se trata de la pensión de invalidez, sino del mínimo vital de la persona, en este caso los maestros.
pero cada 3 años tienen que revisar la pensión, tiene que reevaluarse, recalificarse la pensión, el estado de invalidez. En esas circunstancias, ¿qué pasa con esas pensiones? Pues le estamos diciendo, le dijimos a la fiduprevisora, es usted la responsable de que a muchos maestros que les pagan por ventanilla, también hay que decirles a los compañeros que por favor, recomendarles muy claramente, dígame, cobren con tarjeta, ¿cuál es el problema para que no cobren con tarjeta? Esto nos obligó a reinventarnos en la tecnología, en la informática, pero también en las tarjetas. Pase lo que hoy le está ocurriendo a muchos maestros, que quedaron encerrados en algún municipio distante de su lugar de origen y resulta que no han podido cobrar la pensión porque cobran después de planilla. ¿Qué problema? Pero en donde están hay como cobrar con tarjeta. Entonces, la parte nuestra la vamos a resolver. Tienen la plata a donde están. Y la parte de ellos que por favor que nos actualicemos. Yo también estoy muy malo en la tecnología, pero nos tenemos que adecuar. No sé si me faltó alguna pregunta. La situación actual de la de reclamar cada año. ¿Cuál es? Sí, Pedro, con respecto a las plataformas. ¿Cuál es el problema respecto hoy? A las plataformas. Sí, ¿cuál es el problema hoy? Que se solicitaron recursos económicos suficientes para activar en los 10 CAU y para activar a nivel nacional la plataforma para verificar su estado de afiliación, su estado de cesantías, su estado de pensión, su... Hoy la forma de crearle animación, lo dije en la intervención, en la exposición, hacia el Fondo de Prestaciones Sociales es entrabando desde la fiduprevisora el cumplimiento de los derechos que tienen los maestros, de los objetivos para los cuales fue creado el Fondo de Prestaciones. El pago de cesantía, el pago de las prestaciones, el pago de la afiliación a la salud. Por supuesto que la plataforma es el vehículo, la herramienta que se supone la tecnología que estaba a punto, que estaba definida y que estaba funcionando, que debía funcionar para el normal trámite. Esta semana nos toca otra vez agarrarnos con el señor de la fiduprevisora para decirles que si nosotros cuando terminemos la pandemia, cuando nos reincorporemos, no está resuelto el problema de funcionamiento de la plataforma, de los pagos, de la sanción corporal, pues, lo voy a anticipar aquí, porque lo vamos a proponer, porque se lo dijimos a la al Consejo Directivo del Fondo el jueves. Nosotros vamos a hacerle un paro nacional a la fiduprevisora. El magisterio no se puede seguir burlando. Estamos en pandemia, estamos en la casa, pues ¿cómo salimos a no ser que FECODE tome una determinación esta semana en el comité ejecutivo cuando entreguemos el informe de lo que pasó? ¿Alguna pregunta que quedó pendiente? No. Profe Pedro, todo lo que nos ha usted expuesto es supremamente importante, sino que tenemos la dificultad de que se lo ha escuchado de manera intermitente. Algunos compañeros han reportado aquí por el chat que no lo escucharon bien por las dificultades de conectividad tal vez. Entonces, profesor Pedro, queremos pedirle el favor de que nos regale un audio para poder subirlo a la plataforma con esta información o un documento que nos pueda exponer pues de alguna manera para resolver esta dificultad que tuvimos hoy. Por otro lado, la compañera Marisolandi escribe desde FECODE, pueden generar una estrategia para que podamos hacer presión al gobierno y puedan cumplir en este tema. Ejemplo, tendencias Twitter, Facebook, con piezas gráficas, documentos de rechazo desde las regiones, etcétera, aprovechando este confinamiento. Profe Pedro, entonces con respecto al audio, ¿nos puede ayudar y lo organizamos de manera interna para subirlo a la plataforma? Claro que sí, con mucho gusto. Por supuesto que sí. Muchas gracias, profe. Profe Vicente, entonces. Bueno, agradecerle al compañero Pedro Osorio su exposición. Lamentablemente, de internet en Santander está fallando un poco. A los compañeros y compañeras decirles que en el material que ya está en la plataforma, allí van a encontrar todo lo pertinente a la ley 91 del 89. Ahí está el régimen de los profesores y profesoras y directivos nacionales, de los nacionalizados, de los maestros vinculados bajo el régimen de la ley 812, los maestros vinculados con el 1278, todo lo relacionado con lo que son sus auxilios, auxilio por enfermedad, auxilio por muerte, por entierro,
todo lo que es pensión de invalidez, absolutamente todo, compañeras, en ese material, allí lo van a encontrar para que ustedes amplíen sus conocimientos, hagan los análisis pertinentes y de igual manera, compañeras y compañeros, secretarios y secretarias de nuestro filial de FECODE, allí también hay una tarea muy importante y es que en concordancia con la circular 17 de FECODE, les estamos pidiendo que hagamos esa tarea y también nos va a servir para esta capacitación, y es que nos envíen los problemas en materia prestacional que hay en cada uno de los 32 departamentos. Esa es la tarea, y además se escuchen unos audios y unos videos que están también allí, donde tuvimos la oportunidad con el doctor Sánchez de tener una charla relacionada a las prestaciones sociales. Allí también está el material que creemos que les va a servir de apoyo. Y reiterarles a todos y a todas esa gratitud, esa admiración por la disciplina en este curso virtual de formación avanzada, y que ojalá las dos temas que nos hacen falta permita que al terminar estemos al día en las tareas, en las proposiciones, y que logremos terminar satisfactoriamente para luego con ustedes y con el Comité Ejecutivo de FECODE, a través de la que nos ha direccionado, nos ha orientado nuestra secretaria responsable de Organización y Formación Sindical, la compañera Isabel, mirar cómo continuamos formando al magisterio colombiano, y en ese sentido es mirar cómo abrimos nuevos cursos. Eso lo estamos discutiendo en el equipo. Abrimos nuevos cursos con el apoyo y la cooperación de ustedes en cada uno de los departamentos, para así lograr tener un magisterio bien informado, bien capacitado, que nos va a permitir dar las peleas unificadas para lograr ese estatuto único, donde tengamos un régimen que nos beneficie a todos los trabajadores de la educación. Me resta solamente desearles un feliz fin de semana, agradecerle a todo el equipo de escuela, a ustedes, compañeras y compañeros, al compañero Pedro por sus aportes, y que Dios los bendiga y quedémonos en casa. Feliz fin de semana. Muchas gracias, profe Vicente. Feliz fin de semana para todos. Chao, chao. Chao, chao. Feliz fin de semana. Chao. Gracias, felicidades. Bueno. Cuídense, cuídense.